un lujo estar aquí el día de San Benito. Para mí es un privilegio, es una gracia de Dios grande, que ya en la Eucaristía hemos agradecido y que ahora pues, se prolonga en esta ponencia y en las que continuarán esta tarde. Padre Anselmo es el abad de esta abadía, la Santa Cruz, y yo solo puedo decir de él que ejerce esa hospitalidad benedictina conmigo, con todos los presentes, y me siento muy a gusto siempre que vengo a este lugar para retirarme, para orar, para trabajar a veces, para estudiar, etc. Pero para no detenernos más, escuchemos al Padre Abad, al Padre Anselmo, y así él nos diga su ponencia. Gracias a todos y demos gracias a Dios por estar aquí hoy en el día de San Benito. Nos congratulamos vivamente por la celebración de este congreso organizado conjuntamente por el Foro San Benito de Europa y por la Abadía del Valle de los Caídos. Su tema es el monacato benedictino y la cristianización de Europa. Este enunciado está diciendo cuál es, por una parte, el asunto central de estas conferencias, pero señala también cuál es el objetivo de esta institución, el Foro de San Benito, que nace junto a una abadía benedictina y a la sombra del símbolo cristiano y europeo más representativo, la cruz. Al poco tiempo de su constitución definitiva, el Foro San Benito de Europa hace acto de presencia con este congreso que marca un comienzo y un camino. Se pretende que esta reunión sea la primera de otras que tengan el mismo formato y capacidad de convocatoria. Ello con el fin de dar la mayor proyección posible a la finalidad para la que ha nacido el foro: contribuir a la recuperación de Europa para la causa de Cristo y para la restauración de aquellos valores que han sostenido la arquitectura espiritual, moral y cultural de Europa. Quiero decir que este proyecto nace con el intento, modesto pero convencido, de colaborar en el objetivo de la nueva evangelización promovida por San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es un propósito que tiene mucho de eclesial y mucho de propiamente benedictino, porque hablar de evangelización es aludir a lo que fue la obra máxima de los monjes, algo que se inició con su propia existencia. Ya San Benito evangelizaba a los paganos de Casino, y medio siglo después tenía lugar la expedición misionera a las Islas Británicas, organizada por San Gregorio Magno, a cuya cabeza se encontraba el que conocemos como San Agustín de Canterbury, y un grupo de 40 monjes. Era conveniente que también los ángelos fueran ángeles. Son las palabras con las que San Gregorio Magno determinó que efectivamente Inglaterra debía ser evangelizada.
fue el comienzo de la cristiandad en Inglaterra y de la evangelización del continente europeo, gracias sobre todo a un sujeto colectivo como fueron los monasterios, sucesivamente distribuidos por todo el territorio de Europa. Una evangelización que utilizó bastante menos la palabra que la vida de las comunidades monásticas, que hablaban por sí mismas del Evangelio. Sus frutos, resultado también de otras aportaciones posteriores, han llegado hasta nuestros días, aunque profundamente aminorados y alterados. Vamos a acercarnos a una visión compendiada de esta realidad benedictina. San Benito en la raíz de Europa. La cultura benedictina estuvo abierta a todas las perspectivas humanas esenciales, a la ciudad divina y a la humana, y es síntesis de trascendencia e inmanencia, de mirada hacia Dios y de proximidad a la tierra. El monasterio es el lugar donde San Benito proyectó la formación del hombre que se desprende del Evangelio, es decir, de acuerdo con la plenitud de la imagen humana diseñada en él. Su regla se presenta modestamente como un principio de perfección, pero el monasterio al que dio forma resultó ser la primera escuela europea de formación espiritual y humana, el primer centro donde se ensayó un modelo de educación del hombre que aunaba todas sus dimensiones constitutivas, de acuerdo con la visión cristiana de la persona humana. San Benito fue contemporáneo y probablemente condiscípulo de Boecio, el pensador cristiano que por esas fechas empezó a definir el concepto de persona. El monasterio representa una totalidad de humanismo y de vida, la unidad entre espíritu y pensamiento, virtud y trabajo, unidad, comunidad y comunión con la naturaleza. El monasterio es una universidad en acción, una cátedra que enseña la ciencia del ser y del vivir en la unidad del hombre. Una universidad en la que el monje conoce y practica los saberes fundamentales. Nadie como él lleva una mirada tan profunda hacia los objetos primordiales de la ciencia. El hombre, la naturaleza, la historia. Convierte entonces la ciencia en sabiduría. Esas cosas son miradas y comprendidas más allá de su apariencia, en su realidad profunda, esencial, allí donde las cosas se manifiestan en lo que son más que en lo que exigen. Es una escuela en la que se practica el máximo de los conocimientos, Dios, y donde conocimiento y amor convergen en él, porque la realidad es conocida en lo amado y amada en lo conocido. Nuestro tiempo se ha decidido por la ciencia cuando ha perdido esta sabiduría, pero la ciencia será una evasión hasta que ponga en el centro lo que debe ser sabido y amado de manera eminente. A este propósito, San Bonifacio, el monje apóstol de Alemania en el siglo VIII, nos dejaba en el prólogo a su gramática latina la siguiente propuesta: conocer es comprender la relación que todas las cosas tienen con Cristo. Planteaba así un sugestivo desafío a la ciencia moderna. Estas experiencias son el cimiento de lo que habría de ser la primera auténtica ilustración europea, expresada en la sabiduría global de los siglos medievales, que comprende sobre todo el campo de la teología, de la mística y de la filosofía, y al mismo tiempo
de las realizaciones más eminentes de la cultura cristiana que culmina precisamente en esta época. La unificación entre la herencia del mundo griego y el pensamiento cristiano, que a su vez había asumido la tradición bíblica. Este acervo se forja a partir de los centros monásticos y se prolonga en los hogares de la cultura, academias y universidades principalmente, creadas por ellos mismos o por representantes de la Iglesia. ¿Por qué el saber de lo divino no habría de pertenecer también a la ilustración humana y precisamente a la más alta? ¿No debiera empezar por aquí toda ilustración? Los monjes cultivaron la unidad entre espíritu y pensamiento, trabajo y humanismo, comunión entre sí mismos y comunión con la naturaleza. Era una ciencia del ser y del vivir, de la unidad del hombre. En ellos, la dimensión personalista, social y comunitaria del individuo ha tenido una primera experimentación práctica en la historia europea, fruto de su ciencia y experiencia de Dios, que es fuente básica de todo lo humano. Con su vida, más que con palabras, porque son hombres del silencio, han descrito lo que es el valor, la dignidad y el sentido del hombre en el universo, con una fuerza no superada por otras formas posteriores del pensamiento occidental. La escuela en que Europa aprendió a ser casi todo lo que ha sido fue la escuela del servicio divino. Esta definición corresponde al monasterio de San Benito, y son palabras del mismo. Pero ella refleja la concepción general de la vida en que los monjes educaron a las gentes medievales. El monasterio enseñó al hombre europeo a crecer en sí mismo al mismo tiempo que crecía en Dios, y demostró cómo es posible concebir ambas empresas como expresión de un solo proyecto humano, viable dentro de cada proyecto histórico. La experiencia de los monjes nos confirma que Europa es algo más sugerente, más rico y comprometedor que las ideas bajo las cuales ha sido configurada modernamente. El humanismo monástico, utilizo la expresión de modo aproximativo, subraya la preeminencia del hombre y de la realidad espiritual, lo cual constituye la razón de la fecundidad de todas las restantes dimensiones de la existencia, porque es el espíritu el que da vida, la carne no sirve de nada si no permanece unida a él. Son palabras del Evangelio de San Juan. Los monjes lo interpretaron exactamente. Toda la Edad Media se alimentó de este principio que no es exclusivo de un tiempo o una cultura determinada, sino que en la perspectiva cristiana tiene un valor universal en el tiempo y en el espacio. Las abadías son tal vez el icono más representativo de Europa, huellas y sillares, hogares y santuarios de Europa, relicarios vivos de la esencia europea esencial. Son espacios que constituyen el símbolo de lo que ha sido ámbito europeo. En ellos se condensa el espíritu